Cuando nosotros tenemos un tratamiento, lo que se busca es que el paciente genere un buen hábito, ¿sí? Dijimos que puede haber una genética y el paciente desarrolla esa genética cuando está inserto en un mal hábito, ¿sí? Entonces, lo que nosotros intentamos hacer desde el punto de nutricionistas es educar al paciente en la elección de alimentos. El hábito es lo que el paciente elige en mayor medida, ¿sí? Lo que habitualmente elige el paciente, la persona define el sobrepeso, normopeso o un estadio de salud o enfermedad. Y el hábito no solamente está compuesto por el qué como el arroz o como el fideo o como el brócoli o como la manzana, porque el paciente llega como sesgado simplemente, a qué como. Y esto es, qué como, cuánto como y cómo lo como, ¿sí? Entonces, primero identificar el cómo comer, la conducta de la relación del paciente con la comida. Y acá es donde vamos con la recomendación de las 4 comidas diarias, ¿sí? El paciente siempre debe sostener estas 4 comidas diarias, que son los 4 pilares que hace que el paciente tenga ciclos metabólicos ordenados y se relacione con niveles de apetito ordenado. Porque si yo no desayuno, ¿sí? Que hay muchos chicos que no desayunan y eso genera menor rendimiento en el colegio, ¿sí? Una de las causas. Si el niño no desayuna, llega al mediodía con un apetito totalmente desordenado porque se produjo un bache, ¿sí? Mayor al que el cuerpo está preparado para sostener y empieza a relacionarse en el almuerzo en forma desaforada con la comida y esto implica que es una conducta que entrena y para él es normal comer de esa forma, ¿sí? Entonces, el desayuno me ordena, primero me activa el metabolismo y después me empieza a ordenar los niveles de apetito del resto del día, ¿sí? Entonces, en los lapsos, ¿no? Porque hoy los chicos van a la escuela temprano, entran 8 de la mañana, si se desayuna temprano. ¿Cómo debe ser ese paso, digamos, hasta llegar al almuerzo? Bueno, ahí es donde se involucra lo que se llama colación, que ahí vamos a la parte de qué. En el qué normalmente aparece en esa colación la galleta dulce, como muy bueno la barrita de cereales, y es donde nosotros tratamos de que el niño incluya de vez en cuando una fruta, un sanguchito de queso, que esa colación no sea la galleta procesada, que es la galleta rellena o la galleta no rellena, que tiene harina, tiene grasa, tiene azúcar. Entonces eso es letal para el desarrollo de enfermedades metabólicas y obesidad. Bien, en primer momento entonces vamos a trabajar con las 4 comidas que nunca deben faltar y la colación está definida según necesidad. ¿Quién define la necesidad de esa colación? El apetito con el que llego a la comida principal, ¿sí? O el apetito que se genera entre comida y comida. Eso ya me indica que la colación debe estar presente, ¿sí? ¿Cómo comer? El comer despacio, el masticar, el conectar el alimento con mi cabeza, que eso implica transmisión de placer. Esto es netamente cómo comer, ¿sí? Que el paciente llegue a lo que se llama alimentación consciente, que es el disfrute del alimento que está mirando, que llegue a ser transmitido como una sensación placentera. Cuando el paciente come rápido y no hay transmisión de placer, está constantemente en esa búsqueda de placer sin definir el fin de la ingesta. El momento ingestivo, que es el momento en el que estoy comiendo, es el momento en el que el paciente tiene que hacer la transmisión de placer y conectar el plato con su cabeza, y eso va a definir el fin de ese proceso ingestivo. Si no, por más que perciba saciedad, va a seguir comiendo hasta que ya perciba malestar y no pueda seguir comiendo. Entonces lo importante es que el paciente deje de comer cuando se siente saciado y no cuando siente el malestar postprandial. Entonces hemos hablado de las 4 comidas diarias, hemos hablado de una correcta masticación y disfrute del alimento, y ahora vamos a hablar del punto de no repetir porción. ¿De quién depende no repetir porción? De una buena masticación y que el alimento sea ordenado, o sea, de las 4 comidas, ¿sí? No repetir porción es fundamental, que si el paciente está acostumbrado a hacerlo, empiece a rebatir esa conducta que generó, que no favorece al peso del paciente. La hidratación. Cuando hablamos de hidratación hablamos de
La incorporación del agua. No me gusta el agua, no tolero el agua, me descompone el agua. Bueno, podemos tratar de usar bebidas saborizadas naturales, agua, soda, pero tratar de corrernos de esto que es azucaradas. Nosotros cuando nos acostumbramos a hidratarnos con este tipo de alimentos, de líquidos que son hidrocarbonatados, el paciente a veces hace el esfuerzo de salir a caminar y en esa caminata lo único que hizo es bajar esto, ¿sí? Lo que se tomó. Entonces tenemos que corrernos de este hábito, ¿sí? De la hidratación hidrocarbonada para involucrarnos en una hidratación saludable. Por eso cuando yo les hablo de hábito, el hábito implica un montón de lecciones, ¿sí? No solamente como fruta o como arroz o como fideo o como el brócoli, ¿sí? Bien, entonces fuimos a las 4 comidas, fuimos a la masticación, a no repetir porción y a hidratarnos con bebidas saborizadas naturalmente o agua. Tiene que ser parte de nuestro buen hábito. La función del líquido es hidratarnos y ayudarnos a eliminar toxinas en el cuerpo. Si lo que yo tomo tiene aditivos, entonces estoy incorporando sustancias que tengo que destoxificar. O sea, esto pierde la función del agua, ¿sí? Bien. Ahora vamos a la calidad. ¿Cómo vamos a armar el plato, chicos? Los platos tienen que estar compuestos, los 4 platos principales, por proteínas, que son los alimentos de origen animal, e hidratos de carbono, que son los alimentos de origen tierra. En un desayuno la proteína puede estar compuesta por leche, queso, yogur, ¿sí? Cualquiera de ellos me aporta una proteína que me aporta saciedad. Esa saciedad de la proteína se posterga más tiempo, entonces voy a estar picoteando con menor frecuencia. El hidrato de carbono puede estar compuesto por galleta, tostada, cereales o fruta, ¿sí? Por ahí es muy bueno que se incorpore la fruta, por ahí en los niños es un poquito más complicado, pero tomar un café con leche, con una manzana o con estas tortillitas de huevo con avena y fruta rallada son súper nutritivas y muy saciógenas. Si no, ya con irnos con un café con leche y unas galletas estamos felices y a media mañana incorporamos la fruta, ¿sí? En el almuerzo vamos a contemplar la porción de carne roja o blanca, magra y sin freír. ¿Qué es lo que vamos a tratar de negociar? Diferentes tipos de grasa, pescado, mamífero o ave, teniendo las diferentes carnes diferentes beneficios en su grasa. La grasa del pescado es beneficiosa, la del mamífero no tanto y la de la ave es más bien neutra, ¿sí? Por eso la variedad de estas carnes nos ayuda a la incorporación de diferentes tipos de grasa. Entonces bajamos la grasa que tienen ya incorporadas, sacándole la piel al pollo y no la vamos a someter a un proceso de frituras que le incorporamos más grasas aún, ¿sí? De ese modo ya negociamos la carga calórica de la proteína, sacándole la grasa y no sumergiéndola en aceite. Vamos a negociar ahora la carga calórica del hidrato de carbono, en donde tenemos alimentos altos en la concentración del hidrato de carbono, como las pastas, los cereales como el arroz, las legumbres, alimentos medios en su concentración de hidratos, que se llaman verduras del grupo B, ¿sí? Y los alimentos bajos en su concentración de hidratos de carbono, que son las verduras del grupo A, todos los coles, los verdes de hoja, la berenjena, el zapallito, el tomate. Entonces, por ahí lo que se recomienda es que cuando hay un alimento alto en hidratos de carbono, no supere el medio plato, ¿sí? Si nosotros incorporamos medio plato de ravioles porque tengo ganas de comer ravioles, bueno, al otro día trato de incorporar una verdura baja en concentración de hidratos de carbono, que son las A, y voy regulando mi semana alimentaria. Y eso me define un mes ordenado, un año ordenado y el involucrarme con un hábito hipocalórico y no llegar al guardado de grasas en el tejido adiposo. Si nosotros incorporamos un cuarto plato, que por ahí lo que se recomienda en la Sociedad Argentina de Nutrición es esto, del medio plato de almidones, arroz o pastas, el otro medio plato con verduras crudas y cocidas y la proteína, también es una excelente recomendación.
Pero existe esto que es muy viable de que nos queremos comer medio plato de pasta. Entonces ahí es donde tratamos de al próximo día regular con la baja del hidrato de carbono. ¿Se entendió? Todo lo que es verdes se recomienda que el paciente lo coma libre, no hay restricción ahí. Por ahí lo que se ordena es la frecuencia y la cantidad de lo hipercalórico. Las verduras, excepto papa, camote y choclo, que estarían dentro de esto hipercalórico o con hidratos concentrados, ¿qué se busca? Que el paciente aprenda a tener una cierta frecuencia, ¿sí?, de esto hipercalórico, ¿sí? Y cierta frecuencia y cantidad, porque no me sirve que la frecuencia sea 2 veces a la semana, pero me como 2 platos. Por eso el hábito de la no repetición es fundamental. Bien, entonces manejar lo hipercalórico con una cierta frecuencia y cierta cantidad, relacionado con las proteínas y con las ensaladas libres sin ningún problema. Con respecto a la merienda, tenemos una estructura muy similar a la del desayuno. Por ahí en la merienda, acá les puse una proteína láctea, un hidrato de carbono y una infusión. En los niños es más propenso al yogur que el adulto. Está muy bueno la incorporación del yogur con trocitos de fruta, con lluvia de cereales. Es una recomendación excelente el yogur frutado en la tarde, ¿sí? El licuado de leche con frutas. Y a la noche, por ahí, el problema de la cena es que no tenemos ganas de cocinar. Y acá es donde el niño depende de los adultos, ¿sí? Y el fideo blanco, el arrocito blanco. Nosotros en la noche utilizamos menos hidratos de carbono que en la mañana. En la noche nosotros empezamos a reparar tejidos, por eso es donde la proteína empieza a tener un rol fundamental en la cena. Y es donde está el error del fideo blanco, el arroz blanco, que tengo hidratos. Imagínense que a un deportista le dan hidratos 2 horas antes de ir a la cancha a correr como loco y nosotros le vamos a dar a los niños un plato de fideo antes de irnos a acostar. Es un error enorme. Entonces, por ahí utilizar el huevo, ¿sí? Si quedó algo de carne del mediodía, un bifecito, un atún mezclado en una ensalada, un omelette de la yema con la clara, el huevo completo, no hay ningún problema en los niños, relleno con queso, con ensalada o con alguna verdura cocida que haya quedado del mediodía. O también por ahí es muy fácil la inclusión de las tartas en la noche, ¿sí? Tratar de sacar esto que son los almidones, la pizza, el arroz, ¿sí? Y incorporar tartas de verduras, ¿sí? O carnes con algún tipo de ensalada cruda o cocida. Obviamente la noche también se tiende a la comida chatarra. Sí, ese es un problema. Que la comida chatarra sea un gusto que nos damos, ¿sí? El fin de semana incorporamos algo rico. Siempre es bueno que el paciente se involucre con esto que le gusta, pero en una frecuencia ordenada en la semana y en una cantidad. Durante un tratamiento de pérdida de peso, el paciente tiene que aprender a relacionarse con esto que le gusta, ¿sí? En cantidades ordenadas. No es que quiero perder peso, no como más pizza, no me como más un lomito. No, todo lo contrario. Tiene que aprender a relacionarse con esto que le gusta en cantidades ordenadas. ¿Y cómo se hace? Disfrutando mucho de porciones ordenadas, disfrutando mucho el alimento, se llega a ordenar la cantidad. Por ahí cuando quieren perder peso, se basan en el pollito y la ensalada, el bife y la ensalada, y empiezan a erradicar la guarnición, porque esa guarnición estaba siempre compuesta por almidones. Entonces, lo que yo siempre recomiendo es que esta guarnición, que es la verdura cocida, esté siempre presente, porque una de las funciones principales de esta guarnición es que el paciente se mantenga saciado el resto del día y ordene la merienda, evite el picoteo en la siesta, porque si me como el bife con la ensalada, voy a terminar picoteando en la siesta y no me voy a comer el puré de zapallo en la siesta. En la siesta me voy a comer el sanguchito, la galleta o lo que encuentren a la cena en la heladera. Entonces, evitar el picoteo de siesta lo hace la guarnición. ¿Qué hace también la guarnición? Que se ordene el apetito para la cena, en donde gastamos el 40% menos de las calorías. Por eso la cena debe ser ordenada en hidratos y la proteína presente, porque nosotros reparamos tejidos en la noche, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que la persona que tiende a subir de peso
es una persona que tiene un gasto propio reducido, ¿sí? Todos los que tendemos a subir de peso es porque el cuerpo tiene metabolismos basales bajos, se llama. Entonces, todo el que tiende a subir debe generar un gasto voluntario que se llama ejercicio. Si el gasto propio es bajo, se genera el gasto voluntario que se llama actividad física. Entonces, este gasto voluntario que hace el cuerpo puede ser mejorando el gasto cotidiano, porque uso menos el ascensor, uso la escalera, uso menos el auto para ir a comprar y uso más el medio de locomoción, que son mis piernas. Entonces tengo que mejorar este gasto de energía que es cotidiano, que define muchísimo. El chico que recoge la basura, que corre todo el día atrás del camión, jamás va a tener sobrepeso porque su vida cotidiana tiene un gasto elevado, ¿sí? Entonces, nosotros todos los pasos que podamos sumar, decirle al niño, bueno, vamos a sacar la basura y que se mueva, vamos a levantar el pastito que cortamos y que se mueva. El niño tiene que generar gasto cotidiano, que es en lo que estamos fallando muchísimo, porque el niño está con tablet, con compu, todo el tiempo, teléfono, y ese sedentarismo hace que no esté gastando nada. O sea que en lo poquito que se excede el niño que tiene una tendencia, lo guarda. Entonces, punto 1, la recomendación es mejorar el gasto en su vida cotidiana. Y segundo, la práctica de ejercicio, ¿sí? Tratar de que esta práctica sea de 3 a 4 veces por semana, llegando a los 40 o 60 minutos. Entonces, con este gasto, nosotros vamos tratando de complementar los excesos que va teniendo el niño y evitemos desarrollar la obesidad o el sobrepeso, teniendo más que claro que el equilibrio entre cuánto come y cuánto gasta hace que el niño llegue a guardar o no. Si nosotros ganamos 10 pesos todos los días y gastamos 8 pesos todos los días, tenemos 2 pesos que al final del día van a parar a la alcancía. Bueno, el rollito es nuestra alcancía, la pancita, la cola, ¿sí? Estos son los principales lugares en donde se guarda grasa, que es energía que en algún momento guardó. Entonces, el cuerpo tiene su economía, como también lo tenemos nosotros en la casa, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es invertir esa ecuación ingesta-gasto. Vamos a ordenar equilibradamente la ingesta. Equilibrado significa que solamente se vea afectado la grasa, no el músculo ni el hueso, ¿sí? Y vamos a elevar el gasto para que generemos carencia y vamos a buscar energía al tejido adiposo. Ese es el proceso que se recomienda para la baja de peso.